Hola, soy Manolo, el señor que te lo explica todo. Estoy aquí en el canal El Comentario, realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Hoy vamos a aprender sobre el siguiente asunto: palestinos y judíos, y las razones por las cuales mantienen un conflicto histórico tan complejo. Para abordar esta cuestión con la seriedad y el rigor que exige el ámbito académico, es absolutamente necesario alejarnos de las pasiones y de las narrativas simplistas que a menudo inundan los medios de comunicación. Vosotros, como estudiantes o ciudadanos interesados en la verdad, debéis comprender que este no es un conflicto milenario que se remonte al principio de los tiempos, sino una disputa territorial, política y nacionalista que tiene su origen fundamentalmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hablamos de dos pueblos que reclaman el mismo pedazo de tierra, un territorio que es minúsculo en extensión, pero que posee una carga simbólica, religiosa y estratégica incalculable. Para entender por qué palestinos y judíos se llevan mal en la actualidad, tenemos que desgranar la historia paso a paso, observando cómo se formaron las identidades nacionales de ambos grupos y cómo las potencias internacionales jugaron un papel decisivo en la configuración de este drama humano. Comencemos por ubicar el territorio. La región de Palestina, situada en la costa oriental del mar Mediterráneo, ha sido cruce de civilizaciones durante milenios. En la antigüedad fue habitada por diversos pueblos, entre ellos los hebreos, que fundaron allí los reinos de Israel y Judá, y donde construyeron sus lugares más sagrados, como el Templo de Jerusalén. Tras la conquista del Imperio Romano y las posteriores revueltas judías, la mayor parte de la población judía fue expulsada o emigró, dando lugar a lo que conocemos como la diáspora. Durante casi 2000 años, los judíos vivieron esparcidos por Europa, el norte de África y Oriente Medio, manteniendo siempre un vínculo religioso y cultural profundo con la tierra de sus antepasados, orando a diario por el retorno a Sión. Mientras tanto, en ese mismo territorio, a lo largo de los siglos, se asentaron y desarrollaron diversas poblaciones, principalmente de cultura y lengua árabe, tras la expansión del Islam en el siglo VII. Estos habitantes árabes, que cultivaron la tierra, construyeron sus ciudades y forjaron una sociedad arraigada en ese suelo durante generaciones, son los antepasados de los palestinos actuales. El germen del conflicto moderno surge en la Europa del siglo XIX. En ese momento, el continente eurotinente europeo estaba atravesado por el surgimiento de los nacionalismos, la idea de que cada pueblo o nación debía tener su propio Estado. Al mismo tiempo, las comunidades judías en Europa, especialmente en el este, sufrían una discriminación feroz, persecuciones y matanzas conocidas como pogromos. El antisemitismo era una lacra profundamente arraigada. En este contexto de sufrimiento y de efervescencia nacionalista, nace el sionismo, un movimiento político fundado por el periodista austrohúngaro Theodor Herzl. El sionismo sostenía que la única forma de que los judíos estuvieran a salvo de la persecución era establecer un Estado judío propio, y el lugar natural e histórico para ello no era otro que la tierra de Palestina. Así, comenzaron las primeras olas de inmigración judía hacia ese territorio, que por aquel entonces formaba parte del inmenso Imperio Otomano. Los primeros pioneros judíos compraron tierras y fundaron asentamientos agrícolas, impulsados por un ideal de redención nacional y trabajo en la tierra. Simultáneamente, dentro del Imperio Otomano, también estaba despertando el nacionalismo árabe. Los habitantes árabes de la región comenzaban a tomar conciencia de su propia identidad política y aspiraban a independizarse del dominio turco para formar una gran nación árabe soberana. Cuando los inmigrantes judíos empezaron a llegar en mayor número, los residentes árabes locales, los palestinos, empezaron a ver esta afluencia no como una simple inmigración, sino como un proyecto político que amenazaba su propia existencia y sus derechos sobre la tierra que habitaban. Las primeras fricciones comenzaron a manifestarse, marcadas por disputas sobre la propiedad de la tierra y el control de los recursos. El panorama cambió drásticamente con el estallido de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano se alió con Alemania
y terminó siendo derrotado. Durante la guerra, el Imperio Británico, buscando aliados estratégicos, hizo promesas contradictorias. Por un lado, prometieron a los líderes árabes la independencia y la creación de un gran reino árabe, a cambio de que se rebelaran contra los turcos. Por otro lado, en un documento histórico conocido como la Declaración Balfour, el gobierno británico expresó su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Además, en secreto, británicos y franceses ya se habían repartido Oriente Medio en áreas de influencia. Al finalizar la contienda, la recién creada Sociedad de Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina. Los británicos se encontraron administrando un territorio donde tenían que lidiar con dos proyectos nacionales incompatibles. Durante las décadas de los años 20 y 30, bajo la administración británica, la tensión se convirtió en un conflicto abierto. La inmigración judía aumentó exponencialmente, especialmente en la década de los 30, debido al ascenso de los totalitarismos en Europa y la huida desesperada de miles de judíos del nazismo. Los palestinos, viendo cómo la demografía de la región cambiaba rápidamente y temiendo perder su país, organizaron huelgas, protestas y levantamientos armados, destacando la Gran Revuelta Árabe. Los británicos intentaron pacificar la situación, limitando la inmigración judía mediante documentos conocidos como libros blancos, lo que a su vez enfureció a los grupos paramilitares sionistas, que comenzaron a atacar tanto a las fuerzas británicas como a los civiles árabes. La violencia intercomunitaria se volvió una constante. El punto de inflexión definitivo se produjo tras la Segunda Guerra Mundial. El mundo entero quedó horrorizado al descubrir la magnitud del Holocausto, el genocidio sistemático en el que 6 millones de judíos fueron asesinados en Europa. Este trauma insondable generó una enorme simpatía internacional hacia la causa sionista y demostró, a los ojos de muchos, la urgencia y la necesidad absoluta de un Estado judío como refugio seguro. Gran Bretaña, agotada por la guerra mundial y superada por la violencia en Palestina, decidió retirarse y entregar el problema a la recién formada Organización de las Naciones Unidas. En el año 1947, las Naciones Unidas propusieron un plan de partición. La idea era dividir el territorio de Palestina en dos estados independientes, uno judío y otro árabe, dejando la ciudad de Jerusalén, sagrada para el judaísmo, el cristianismo y el islam, bajo administración internacional. Los líderes judíos aceptaron el plan, ya que les otorgaba el reconocimiento internacional y la soberanía que tanto anhelaban, aunque las fronteras propuestas no incluyeran todo el territorio que reclamaban. Sin embargo, los líderes árabes palestinos y los estados árabes vecinos rechazaron el plan de plano. Consideraban que la partición era profundamente injusta, ya que otorgaba más de la mitad del territorio al Estado judío, a pesar de que los judíos poseían en ese momento una minoría de la tierra y eran una proporción menor de la población total. Para los palestinos, aceptar la partición significaba legitimar la pérdida de su patria. Al expirar el mandato británico en la primavera de 1948, los líderes judíos declararon la creación del Estado de Israel. Inmediatamente, los ejércitos de los países árabes circundantes invadieron el territorio con el objetivo de destruir el nuevo Estado, dando inicio a la Primera Guerra Árabe-Israelí. El resultado de este conflicto bélico fue decisivo. Israel no solo sobrevivió, sino que resultó victorioso, ampliando sus fronteras más allá de lo que establecía el Plan de Partición de las Naciones Unidas. El territorio destinado al Estado árabe palestino quedó dividido. Egipto ocupó la Franja de Gaza y Transjordania ocupó Cisjordania y la parte oriental de Jerusalén. Esta guerra de 1948 dejó una cicatriz imborrable que sigue sangrando hoy en día. Para los israelíes, es la guerra de independencia, el momento glorioso de la fundación de su Estado y su salvación como pueblo. Para los palestinos, este acontecimiento es conocido como la Nakba, que en árabe significa la catástrofe.
Cientos de miles de palestinos huyeron de sus hogares o fueron expulsados por las fuerzas militares israelíes durante los combates. Estos refugiados se establecieron en campamentos en Cisjordania, Gaza, Líbano, Siria y Jordania, con la esperanza de regresar a sus casas una vez que terminara el conflicto. Israel, sin embargo, nunca les permitió regresar, argumentando que su retorno supondría una amenaza demográfica y de seguridad para el joven Estado judío. Este es el origen del problema de los refugiados palestinos, una de las cuestiones más espinosas y dolorosas que impiden la paz hasta nuestros días. Las décadas siguientes estuvieron marcadas por una profunda hostilidad. En el año 1967 se produjo la Guerra de los 6 días, otro acontecimiento que transformó radicalmente la geografía del conflicto. En un ataque preventivo y fulminante, Israel derrotó a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania. Como resultado de esta victoria aplastante, Israel ocupó militarmente la Franja de Gaza y la península del Sinaí, que pertenecían a Egipto, los altos del Golán, que pertenecían a Siria, y Cisjordania y Jerusalén Este, que estaban bajo control jordano. A partir de este momento, Israel comenzó a gobernar sobre una inmensa población palestina bajo ocupación militar. La ocupación implicó restricciones de movimiento, expropiación de tierras, detenciones masivas y el inicio de la política de construcción de asentamientos judíos en los territorios ocupados, una práctica considerada ilegal por la inmensa mayoría de la comunidad internacional, pero que Israel ha mantenido y expandido sistemáticamente. Por parte de los palestinos, ante la derrota de los ejércitos de los países árabes, decidieron tomar las riendas de su propio destino. Se consolidó la Organización para la Liberación de Palestina, bajo el liderazgo de figuras como Yasser Arafat. Durante los años 70 y 80, los grupos armados palestinos llevaron a cabo numerosos ataques y atentados internacionales para visibilizar su causa, mientras Israel respondía con dureza militar. La frustración acumulada de la población palestina, que vivía bajo ocupación, estalló a finales de los años 80 en la primera intifada, un levantamiento popular caracterizado por huelgas, boicots y jóvenes lanzando piedras contra los tanques israelíes. Esta revuelta civil logró llamar la atención mundial sobre el sufrimiento de la población civil palestina bajo el yugo militar israelí. La presión de la primera intifada y los cambios en la geopolítica mundial tras la Guerra Fría llevaron a ambas partes a sentarse a negociar en la década de los 90. Se firmaron los históricos acuerdos de Oslo, donde por primera vez Israel y la Organización para la Liberación de Palestina se reconocieron mutuamente. Se creó la Autoridad Nacional Palestina, un órgano de autogobierno limitado que administraría ciertas áreas de Cisjordania y Gaza. La esperanza era que este proceso gradual condujera finalmente a la creación de un Estado palestino independiente, conviviendo en paz junto a Israel, lo que se conoce como la solución de los dos estados. Sin embargo, el proceso de paz fracasó trágicamente. Los extremistas de ambos bandos boicotearon los acuerdos. Un radical judío asesinó al primer ministro israelí Isaac Rabin, y grupos militantes palestinos comenzaron una campaña de atentados suicidas en las ciudades israelíes. La expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania continuó sin pausa, socavando la confianza palestina en el proceso, mientras que el terrorismo socavaba la confianza de la sociedad israelí en sus interlocutores palestinos. El fracaso de la cumbre de paz de Camp David a principios del nuevo siglo provocó el estallido de la segunda intifada, un levantamiento mucho más violento y sangriento que el primero. Esta ola de violencia dejó miles de muertos y destruyó los cimientos del movimiento pacifista en Israel, que giró políticamente hacia posturas más conservadoras y de extrema seguridad. En respuesta a los atentados, Israel construyó un enorme muro de separación a través de Cisjordania, que según el gobierno israelí es una medida de seguridad necesaria para detener a los atacantes, pero que para los palestinos es un muro de segregación que anexa tierras, aísla pueblos enteros y destruye su economía y su vida diaria. Años más tarde,
Israel decidió retirar unilateralmente a sus soldados y colonos de la Franja de Gaza. Poco después, el movimiento islamista Hamás, que no reconoce el derecho a existir de Israel y aboga por la lucha armada, ganó las elecciones legislativas palestinas y posteriormente tomó el control absoluto de la Franja de Gaza, tras expulsar a sus rivales políticos de Fatah. Desde entonces, el liderazgo palestino ha estado profundamente dividido, con la autoridad palestina gobernando partes de Cisjordania y Hamás controlando Gaza. Israel, junto con Egipto, impuso un estricto bloqueo terrestre, aéreo y marítimo sobre la Franja de Gaza, convirtiendo a este pequeño territorio superpoblado en lo que muchas organizaciones de derechos humanos describen como una prisión a cielo abierto, sufriendo crisis económicas severas y guerras periódicas devastadoras entre las milicias de Hamás y el ejército israelí. Si nos detenemos a analizar el núcleo del desencuentro actual, vemos que existen asuntos estructurales que parecen insalvables. El primero es el de las fronteras. Los palestinos reclaman un Estado soberano y contiguo en los territorios ocupados en la guerra de 1967, es decir, Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Sin embargo, la geografía de Cisjordania está hoy en día fragmentada por cientos de asentamientos israelíes, donde viven cientos de miles de colonos, protegidos por el ejército, con carreteras exclusivas y recursos hídricos privilegiados. Desmantelar estos asentamientos requeriría una voluntad política inmensa y provocaría una crisis interna masiva en Israel. El segundo asunto fundamental es la ciudad de Jerusalén. Ambos pueblos la consideran su capital eterna e indivisible. Para los judíos, alberga el Muro de las Lamentaciones, el vestigio más sagrado de su antiguo templo. Para los palestinos, alberga la explanada de las mezquitas, el tercer lugar más sagrado del Islam. Cualquier acuerdo de paz requeriría un delicado compromiso sobre la soberanía de la ciudad, algo que ninguna de las partes parece dispuesta a ceder. El tercer punto crítico es el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Los descendientes de aquellos que fueron expulsados o huyeron durante la guerra fundacional ascienden hoy a millones de personas. Los palestinos exigen que se reconozca su derecho a regresar a las tierras de sus antepasados, argumentando que es un derecho humano inalienable. Israel rechaza categóricamente esta demanda, sosteniendo que la entrada masiva de millones de palestinos alteraría irreversiblemente la demografía del país y destruiría el carácter judío del Estado de Israel. A todo esto se suma el problema acuciante de la seguridad. Los israelíes, marcados por una historia de persecución y rodeados por décadas de hostilidad regional, exigen garantías absolutas de seguridad y se niegan a permitir un Estado palestino totalmente militarizado que pudiera amenazar sus fronteras. Por su parte, los palestinos exigen el fin de las incursiones militares nocturnas, de los arrestos administrativos sin juicio, de la demolición de viviendas y de las humillaciones en los puestos de control, reclamando el derecho básico a la libertad y a la dignidad humana. Las heridas de este conflicto han sido reabiertas de la manera más trágica en los tiempos más recientes, en el que se ha desencadenado una violencia de proporciones dantescas que ha conmocionado al tablero internacional. Las incursiones masivas y los ataques perpetrados por grupos militantes desde Gaza contra el sur de Israel causaron un trauma nacional inmenso en la sociedad israelí, que sintió vulnerada su seguridad básica de una manera sin precedentes desde la fundación de su país. La respuesta militar israelí, destinada a erradicar las infraestructuras de estos grupos armados, ha desencadenado una campaña bélica sobre la Franja de Gaza que ha provocado una crisis humanitaria indescriptible, con cifras catastróficas de víctimas civiles, destrucción masiva de infraestructuras, hospitales y escuelas, y el desplazamiento forzoso de la inmensa mayoría de la población gazatí. Este reciente ciclo de violencia ha polarizado aún más a la comunidad internacional, llevando el debate hasta los más altos tribunales de justicia del mundo y generando movilizaciones sociales a nivel global. Las posiciones se han endurecido dramáticamente y la desconfianza mutua
ha alcanzado niveles máximos, alejando la perspectiva de una solución diplomática. Debéis entender, alumnos y espectadores, que el desencuentro entre palestinos y judíos no es un simple problema de odio irracional. Es el choque de dos narrativas nacionales legítimas desde la perspectiva de sus propios protagonistas. Es la historia de dos pueblos que se perciben a sí mismos como víctimas existenciales. El pueblo judío basa su narrativa en la necesidad irrenunciable de supervivencia y autodeterminación tras siglos de matanzas culminadas en el Holocausto. El pueblo palestino basa su narrativa en el despojo de su patria, en la injusticia de haber tenido que pagar con su tierra y su libertad los crímenes cometidos contra los judíos en Europa, y en la resistencia frente a una ocupación militar opresiva que les niega sus derechos civiles más fundamentales. La comunidad internacional tiene una responsabilidad histórica en este asunto, puesto que sus intervenciones, promesas incumplidas y planes de partición establecieron el escenario sobre el que se desarrolla este drama. A lo largo de las décadas, diversas administraciones estadounidenses han intentado mediar en negociaciones de paz sin lograr un éxito definitivo. La Unión Europea y las Naciones Unidas emiten resoluciones que a menudo no se materializan en presiones efectivas sobre el terreno. Los países árabes de la región también han jugado un papel ambivalente, utilizando a veces la causa palestina para sus propios intereses geopolíticos internos, o firmando acuerdos de normalización diplomática con Israel por conveniencia económica y estratégica, dejando a menudo a los palestinos en una situación de aislamiento diplomático. En conclusión, la razón por la que palestinos y judíos se llevan mal, o más bien, la razón por la que se mantienen inmersos en este ciclo trágico, radica en una disputa material por la tierra, el agua y las fronteras, entrelazada con elementos profundamente emocionales de identidad, religión y memoria histórica traumática. Es una asimetría de poder donde uno de los bandos cuenta con uno de los ejércitos más sofisticados del mundo y una economía robusta, mientras el otro bando vive bajo ocupación, bloqueo y fragmentación política y territorial. Ningún pueblo va a desaparecer, y ninguno va a renunciar a su vínculo con esa porción de Oriente Medio. El reto formidable para el futuro reside en encontrar una fórmula política, ya sea a través de dos estados soberanos que convivan con respeto mutuo, o mediante un único estado democrático, donde todos los ciudadanos, independientemente de su etnia o religión, gocen de los mismos derechos plenos. Hasta que no se aborden de frente las injusticias históricas y se garantice tanto la seguridad existencial de los israelíes como la libertad y dignidad de los palestinos, esta herida seguirá lastrando la conciencia de la humanidad. Os animo a todos a suscribiros al canal El Comentario